más humilde punto de vista, yo creo que Terence Crawford es el número 1, Vasil Lomachenko es el número 2, y el número 3 sería Saúl El Canelo Álvarez. ¿En qué te basas? ¿En qué son tus argumentos? Es una cuestión técnica, una cuestión física. Logros. Física. No en Física. logros. No se trata Javier, de técnica y Javier, por física. favor. no se trata de logros, se trata de una cuestión de que para mí el mejor libra por libra es el boxeador más dotado. No. En ¿En cuestión técnica, en cuestión física. Tiene que ser ¿Que el le pongan logro, puros David. rivales a modo? David, No hablemos de rivales a modo. Y es que Terence Crawford le hizo a Canelo lo que le hizo Bivol, pero mucho mejor. Terence Crawford con la victoria ante Canelo se coloca como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Crawford es como Henry Armstrong. Crawford y Henry Armstrong han sido los únicos boxeadores en toda la historia del boxeo en ser campeones indiscutibles en 3 divisiones de peso diferentes. Armstrong, un ícono del boxeo de la era dorada de 1930 a 1940, se coronó indiscutible en pluma, en ligero y en welter. Crawford, por su parte, se convirtió en el primero en la era moderna de 4 cinturones al unificar ligero, superligero, welter y supermediano. Y por si fuera poco, Terence Crawford ha sido el único boxeador en toda la historia en ganarle a un monarca subiendo más de 2 categorías. Libra por libra, el mejor es Terence Crawford a mi gusto. Un futuro salón de la fama y uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Una pelea increíble, el Canelo nomás no lo pudo descifrar. Toda la pelea Crawford peleó de guardia izquierda, en ningún momento cambió a guardia derecha. Su jab de poder fue crucial para minar la energía de un Canelo que no lo pudo leer. Y la realidad es que el Canelo no pudo ganarle a los realmente grandes. No pudo con Mayweather, no pudo con Bivol y no pudo con Crawford. Más allá de los récords, más allá de los títulos ganados, de los estadios llenos, esa es la realidad. Porque para ser el mejor hay que ganarle a los mejores. Y Canelo tendrá el mejor récord, pero no es el mejor. Los mejores simplemente le pasaron por encima y lo llevaron a la escuela. ¿Y qué le queda al Canelo después de esto? Pues para ser honestos, en las 168 libras, la única pelea que se me hace lógica es contra Terence Crawford, una revancha, pero es imposible ganarle a Crawford. Así peleen 100 veces, las 100 veces gana Crawford. Y otra pelea en las 168 libras es intrascendente, irrelevante, tanto para nosotros el respetable como para su legado. Ahora, bajar a las 160 libras no creo que le convenga, más bien tendría que subir a las 175 libras y arriesgarse con Bivol, con Beterbiev o con Benavides, en un peso que no es el suyo. Y si pierde otra vez con Bivol, si pierde con Benavides o con Beterbiev, quedará la imagen de una carrera que ya no tiene sentido, algo que se alarga demasiado. Pero si gana alguna de esas 3 peleas que te digo, su legado y su reputación crecerán mucho y se reivindicaría parcialmente con su público. El problema es que ya tiene 35 años y no creo que su cuerpo pueda pagar el precio de subir a las 175 libras. Creo que Canelo ya perdió la pelea contra el rival más importante, contra el Padre Tiempo. Nadie le gana al Padre Tiempo. Y enfrentar a cualquiera de esos 3 toros salvajes a sus 35 no creo que sea lo correcto, no creo que le convenga. En resumen, creo que al Canelo solamente le quedan 2 alternativas: o elegir rivales menores y conformarse con un cierre de carrera sin trascendencia, o rifársela y buscar a Benavides, a Bivol o a Beterbiev para reivindicarse, porque estamos ante la caída del Canelo o ante la posibilidad del mayor regreso en la historia del boxeo. Si le gana a Bivol, si le gana a Beterbiev o a Benavides, ahí está la grandeza oculta para cerrar su carrera de una manera gloriosa y espectacular. Aunque siendo sinceros, este último escenario lo veo imposible. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer su opinión aquí en la cajita de comentarios porque su opinión es muy importante para nosotros. Y ahora les comento que el Turquis quiere hacer esta pelea. En las redes sociales el Turquis ha dicho que quiere la pelea entre Benavides y Terence Crawford. ¡Wow! ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta este tiro? Me parece una pelea muy buena, muy interesante, y creo que es la oportunidad de oro que ha buscado Benavides. Creo que este tiro estaría muy bueno y le voy a Benavides. Creo que la juventud de Benavides y la experiencia que ha venido agarrando le pueden alcanzar para sacarle la decisión a Crawford. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les interesa un Crawford contra Benavides? ¿Qué opinas de esta pelea potencial? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, hombre. Al Code le gusta este tiro, dice: me gusta esa pelea, el Bandera Roja ha dicho que no tiene problema en bajar a las 168. Y saludos, mi Code, yo creo que sí se va a hacer, el Turquis anda bien prendido con este tiro. Un saludo, mi Code, y un abrazo. Antonio González 9790 opina: a
ver si es cierto, ahí se la va a pelar Crawford. Y quizás sí, Toño, le voy al bandera roja en este tiro. Gustavo González 7337 opina que estaría mamalón. Sería un tirazo, mi Gus, ¿a poco no? Un saludo y gracias por tu comentario. Y esto es todo por hoy, respetable público. Si llegaste hasta el final del video, házmelo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios para valorarlo y leerlo en el siguiente video. Y gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por apoyarme a que pueda estar aquí creando contenido en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos